Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Estamos hoy visitando a personas que se han consagrado, digamos, en el sentido del servicio a sus comunidades. Personas que siempre han ayudado, han liderado también la formación, la educación, el seguimiento para que en las comunidades y en los barrios de las parroquias también la presencia del Señor siempre esté en medio de las familias. Y esto hablamos no solamente por una celebración eucarística o por una organización litúrgica, sino que sobre todo lo que implica también el barrio, las familias, las situaciones de los enfermos, las situaciones de las familias en problemas, en dificultades, los hijos, los jóvenes, en fin, todo lo que significa una organización eclesial. Y hoy entonces estamos visitando a dos personas y así vamos a ir también conociendo a más personas que se dedican plenamente a su comunidad y así ayudan para que el reino de Dios también se haga presente en medio del barrio. Vamos a comenzar aquí con la primera invitada. Queremos conocer tu nombre, por favor, y después vamos a ir también hablando un poco de todas las actividades que están realizando. Sí, padre. Encantada de estar en su programa, todo un placer. Soy Carmen Martínez, soy de la comunidad de Santa Elena, acá de Lambaré. Y ¿cuántos años, Carmen, que estás trabajando en tu comunidad? Y el 19 de agosto pasado cumplimos la comisión 29 años de actividad continua, sin parar, vamos a decir. Sin pausa. Sin pausa. Pero siempre hay muchas actividades que hacer, Carmen. Sí. Siempre hay algo que hacer, por más que de repente no sea para nuestra capilla, trabajamos por las personas enfermas de nuestra comunidad, que siempre hay, hasta ahora. ¿Y a qué parroquia pertenecen ustedes cuando hablamos de la capilla Santa Elena? Y bueno, yo comencé a trabajar a partir de los 17 años. En ese entonces pertenecíamos a la parroquia Virgen Rosario. Luego nos trasladó a la parroquia Rosario de Lambaré. De Lambaré. Luego a la parroquia Virgen María Reina, también de Lambaré. Y luego, cuando se dividió, ¿verdad? Entonces, sí. Se hizo la parroquia Virgen María Reina. Sí. Y ustedes pasaron a pertenecer a esta comunidad. A esa comunidad. Ya. Y actualmente estamos con la parroquia Santa María de la Merced, también acá de Lambaré. La última división, entonces. Exactamente. Y creo que hasta ahí nomás ya. Hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás. O sea, no hay más. No quieren ser parroquia. No, somos capilla. Somos una capilla. Bueno. Pero una capilla bien constituida, vamos a decir, porque, como le dije ya anteriormente, hace 29 años que estamos trabajando. Y a full lo demuestra la capilla que estamos teniendo actualmente ahora. Porque actualmente, cuando yo comencé con los demás miembros, hacíamos las misas, la catequesis bajo una planta de mango. Ya. Y ahora, comparando con eso... Después de 29 años sí, sería ya eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, ahora vamos a presentar a la otra invitada también dentro de su comunidad. Ella misma nos va a decir... Primero vamos a conocer su nombre, evidentemente, en qué comunidad también se está desempeñando y cuáles fueron las funciones que fue asumiendo en todo grupo humano. Bienvenida también a nuestro programa y muchas gracias por estar presente hoy. Buen día, padre. Muchísimas gracias por esta invitación también. Primero, ¿cuál es tu nombre? Eso queremos saber. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estamos? ¿En qué comunidad estás trabajando?
Sí, soy la señora Cecilia La Rosa. Estoy en la comunidad de San Antonio hace 25 años por ahí que empecé a trabajar. Ahora, esta comunidad de San Antonio, ¿qué es? ¿Una capilla, una parroquia? Una Porque capilla. estamos en la San Antonio. Sí. San Antonio de Padua, de acá de la pared del barrio San Antonio, que lleva el mismo nombre. Lleva el mismo nombre, sí. San Antonio. Y pertenecemos a la parroquia Virgen María Reina, desde 2007 más o menos. 2007. Sí, cuando se dividió entonces de Virgen Rosario. Cuando se dividió de Virgen del Rosario. Pero vos llegaste ya a trabajar con la parroquia Virgen Rosario. Sí, con la parroquia Virgen del Rosario. O sea que fuiste pasando todos los procesos también. Todos los procesos. Bueno, ¿y ustedes están apuntando hacia parroquia también o todavía, ¿cómo se dice? No, hay gente que quieren, pero... Claro. No, yo creo que estamos ahora ya muy poco en la parroquia y no creo que se haga una como parroquia. Como división. Como división. Bueno, eso dentro de una pastoral, eso depende también, ¿verdad?, del obispo, depende de la organización también de cada las comunidades, porque normalmente nuestras parroquias se dividen en una forma territorial, ¿verdad?, territorial. Nuestras parroquias son bastante grandes y es que vamos a comparar con otros lugares, ¿verdad? En otros lugares, yo no estoy diciendo el Paraguay, porque aquí en el Paraguay, incluso si uno sale un poquitito más hacia el interior, ven esas parroquias, pero inmensas, ¿verdad? Por ejemplo, les cuento nomás que la parroquia María Auxiliadora de Concepción, por ejemplo, la parroquia era en Concepción, y llegaba hasta Bellavista Norte, imagínense, todo el territorio, o sea, casi todo el departamento, ¿verdad? Casi toda la diócesis, lo que hoy en día sería la diócesis de Concepción, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero estamos hablando de los primeros pasos que se suelen dar cuando se va erigiendo una parroquia, ¿verdad? Pero claro, gracias a Dios, después las organizaciones, también cuando tenemos sacerdotes, después es más fácil también atender mejor a las comunidades. Bueno, así que estamos hoy con estas dos personas que dedican su vida al trabajo de su comunidad. ¿Y cuáles fueron los puestos, vamos a decir, por decir un puesto, que principalmente ha desempeñado Cecilia dentro de tu comunidad de San Antonio de Padua aquí en La Maré? Y primero me invitaron a un grupo de Jesús Misericordioso y ahí empezamos. Ahí empecé yo con ellos y, no sé, por una casualidad siempre, o causalidad, digo yo, me tuvieron como tesorera. Y desde ahí voy entregando mi cargo, vuelvo otra vez a entrar o me vuelven a elegir otra vez para llevar ese cargo. Ya. La tesorería en la parte administrativa, por supuesto, y claro. El consejo económico. Sí. O sea, sos una buena administradora, entonces. Me gusta, realmente me gusta administrar, porque siempre fui administradora de la casa, acá de la primera iglesia. Ya también. Sí. O sea que en la parroquia María Reina también. En la parroquia María Reina, acá en la casa. Tu primera casa. Mi primera, la familia, exactamente. O sea que tu esposo, como siempre, yo recuerdo que también en mi casa, como es a fin de mes, ¿y dónde está la plata? En el bolsillo de mamá. Vos sabés que admiro la humildad de mi esposo porque él reconoció que no sabía administrar. Ah, sí. Sí, y al poco tiempo me dio la administración. Ya. Y saber administrar es con lo mínimo llegar a tener una casa. Así es que ese don seguro que traje en la carne. Exacto. Bueno, qué bien. Así estamos nosotros aquí conversando en Ñande Upicuepipore. Volvemos enseguida con más charla aquí con estas dos mujeres que están trabajando en su comunidad. Ñande Yara
Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upecue. Estamos visitando a estas dos damas, a estas dos mujeres que trabajan en su comunidad. Cecilia, vos me dijiste entonces, tu comunidad es San Antonio de Padua. Y San Carmen, Antonio de Padua. Santa Elena. Entonces, Santa Elena, vamos a continuar un poco contigo. Carmen, queremos saber
cómo es que te nació también esta vocación. Me dijiste que hace 29 años que en una forma también ininterrumpida estás trabajando en esta comunidad con un grupo que te acompaña y sobre todo después con toda la comunidad también, las familias y tantos jóvenes y personas que fueron pasando por esta comunidad. Y sí, yo creo que todo comenzó con mi abuela, mi mamá, vamos a decir, porque ella fue la que me crió, ¿verdad? Y recuerdo que desde los 6 años nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir hasta el Salesianito, que está allá cerca del Mercado 4. Eso era religiosamente todos los domingos. Y yo con ella y mi abuelo. Y siempre... ¿Y dónde vivían ustedes en ese tiempo, Carmen? Mercado 4. ¿Ustedes vivían ahí? Sí, en el Mercado 4. Sobre Ana Díaz. Ah, sobre Ana Díaz. Sí, ya. Ana Díaz. Ahí vivíamos y de ahí... O sea que estaban cerquita entonces de la comunidad Salesianito. Exactamente. Y todos los domingos nos íbamos caminando con mi abuela y mi abuelo. ¿Y cuántos años vos tenías, Carmen, en ese tiempo? Y recuerdo que era muy pequeña, 6, 7 años ya tenía. Y allí me nació. Realmente ellos me dieron esta educación religiosa, vamos a decir, y que hasta hoy día está dentro de mí gracias a ellos. ¿Y te acordás, por ejemplo, de alguna de las actividades que hacían ahí en Salesianito, de algún sacerdote que conociste ahí, o era muy chiquitita y no te acordás prácticamente nada? Y creo que Pai Pérez puede ser. Sí, Pai Pérez. Él era el sacerdote de mis abuelos, Pai Pérez. Siempre ellos le recordaban y inclusive me hizo participar de un coro de niños. Ah, claro. Ahí, en ese tiempo, ¿verdad? Y yo creo que ahí también, por esa razón que me gusta integrar el coro, ¿verdad? Pero ya no más con la misma voz de antes, de aquellos años, ¿verdad? Pero está ahí, ¿verdad? Uno cantaste que en el coro con Alberto del Paraná. Estaban, pero en ese todavía yo no integré en ese momento. Pero recuerdo, sí. O sea, vos eras más chica todavía. Sí, más chica todavía era. Claro. Pero vos cantabas mejor que él. Y sí, claro que sí. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco contigo, Cecilia, porque queremos saber también cómo es que surgió en vos, Cecilia, así como en Carmen acabamos de escuchar, que estaba luego en esa obra salesiana del Salesianito. ¿Desde dónde que comenzaste también a integrarte dentro de tu comunidad? ¿Vos ya pertenecías aquí a esta comunidad de Lambaré o viniste de otro lugar y luego te fuiste integrando a la comunidad de San Antonio de Padua? Y yo estaba por Nueva Italia, yo soy de Nueva Italia. Ah, de Nueva Italia sí, son ustedes. Y yo creo que esta vocación de servicio traje como herencia de mi papá. Ah, ya. Sí, porque él era un servidor del pueblo. Él siempre salía, nos decía, y hasta hoy se me queda esta palabra que decía: la ñane comunidad, pero me pala yajana, ya cabapo y perne, dice, para dejar por lo menos. Refiriéndose a su comunidad religiosa. Ya. No tanto religioso, sino o sea, dentro de toda la comunidad. Dentro de toda la comunidad, como vocación de servicio. Mira qué interesante el servicio, o sea, a la familia, al prójimo, al que necesita, al vecino. Así él nos decía, entonces yo creo que de ahí traje esta vocación de servicio. Ya. Hablando de eso, me hace acordar también porque nosotros cuando éramos jóvenes en Concepción, nuestro grupo juvenil éramos como 80 jóvenes. Y una de las cosas que hacíamos sábado y domingo era justamente salíamos por las calles. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, las municipalidades casi nada en recursos económicos, etcétera. Ahora por lo menos hay royalties, que se suele decir, ¿verdad? Y nosotros mismos los jóvenes íbamos a ayudar, por ejemplo, a las viejitas que no podían limpiar su patio, ¿verdad?, que estaban solas, o pintábamos los cordones, yo recuerdo, de las calles, o los árboles, o las columnas, recuerdo, o sea, hermosear un poco la ciudad también. Pero era el mismo grupo humano, digamos. Ahora yo no sé, no veo tanto ese aspecto del famoso minga dentro de las comunidades, aunque no sé si en el interior todavía permanecen estas iniciativas, ¿verdad? Bueno, y aquí en San Antonio de Padua,
¿Cómo comenzaron? ¿Vos de qué momento te insertaste en esta comunidad? Y la verdad que fue una invitación de una hermana. Yo tenía servicio de alquileres y vino esta señora y me invitó a irme a un movimiento de la Divina Misericordia. Y fui ahí, empecé todo. Ya. Después me dio curiosidad el tema eclesial de la iglesia y me iba formando. Fui al Instituto de Teología como agente pastoral. Ah, mira un poco. ¿Dónde? Allí, sobre Cuixec. Sobre Cuixec, San Roque González de Santa Cruz. Hoy. Estuviste ahí en ese curso. Sí, terminé ese curso y me siguió gustando, me seguía interesando en la formación y seguí mi formación en el Instituto Internacional de Teología cuando hizo director el padre Carlos Alborno. Ah, sí, padre Alborno. Alborno, sí. Que falleció no hace mucho el padre Alborno, hace poco que falleció, sí. Creo que hace 2 años, por ahí, si mal no recuerdo. Bueno, y vos, Carmen, en cuanto a la formación y al trabajo, sobre todo dentro de tu comunidad, ¿cómo ves un poquitito y la reacción también ahí en la comunidad Santa Elena? Y bueno, yo llegué, como dije ya anteriormente, cuando tenía 13 años. Nos mudamos con mis abuelos acá en Santa Elena, en la comunidad de Santa Elena, cuando tenía 13 años. A los 16 años, pero desde un principio me invitaron para el grupo que se realizaba por las casas. En ese entonces todavía no teníamos capilla, ¿verdad? Ni siquiera el terreno. Y se hacía por las casas las reuniones. Y en un momento dado me invitaron para participar de las reuniones. Y de hecho que me gustó, ¿verdad? Porque, como le dije anteriormente, yo ya tenía una formación religiosa con mis abuelos. Y entonces acepté participar en las reuniones y allí me propusieron para ser catequista de confirmación, la cual acepté, ¿verdad? Y esa sí fue una época muy especial para mí porque estuvo a mi cargo muchos jóvenes que hasta hoy día se acuerdan de todos los momentos muy felices que pasamos. Pero ahora ya no son jóvenes. No. Son abuelos seguramente. No tanto así, ¿no? Siguen siendo jóvenes, pero ya con familia formada, ¿verdad? Y con ese mismo espíritu que ellos mismos me recuerdan, ¿verdad? Que gracias a Dios hasta hoy día me recuerdan, ¿verdad? Y luego dejé la catequesis por razones ajenas a mi voluntad de confirmación. Pero luego me propusieron para ser coordinadora de la comunidad. Y de hecho que acepté también. Y hasta hoy día, hace 18 años que estoy como coordinadora de la Capilla Santa Elena. Y gracias a la comunidad sigo siendo, ¿verdad? Como le dije a nuestro párroco, Padre Edgar Garay, que ahora es nuestro párroco, siempre yo presento mi renuncia cuando viene un párroco nuevo. Inclusive con usted, cuando usted asumió como párroco también de nuestra parroquia, le presenté también mi renuncia. Y yo te acepté, ¿verdad? No tanto así, ¿no? Yo pensé que te acepté tu renuncia. No. Inclusive, yo tenía algunas referencias de usted, padre, que era muy exigente. ¿Ah, sí? Y la verdad que a mí eso me asustó. Renuncio, ya dijiste, antes que llegue. Yo dije, yo voy a presentar mi renuncia, dije. Porque había una profesora del Salesianito que le conoce a usted. Ya. Y este sacerdote es muy exigente, me dice. No puede ser, dije yo voy a presentar mi renuncia. Y eso fue lo primero que hice. Le presenté a usted mi renuncia. Y la verdad que no aceptó y dije yo dentro de mí, Dios mío, inclusive yo recuerdo que usted me dijo, ñamuique. Eso fue lo que siempre llevo. Eso es lo que quedó. Pero realmente fue para mi bien y de la comunidad, porque recuerdo que desde aquella vez estamos trabajando hasta hoy día a full estamos. Hasta hoy día es uno de los párrocos que nos hizo mover el piso, vamos a decir, porque nos enseñó a trabajar como se debe, a pedir como se debe, porque hay muchas formas de pedir las cosas. Y hoy día seguimos con eso que usted nos enseñó cuando era nuestro párroco, ¿verdad?
Y le agradecemos a Dios por todo eso, que con el poco tiempo que estuvo con nosotros, hizo algo bueno también por la comunidad, y no solo por la comunidad, creo que por todos los sitios que usted recorrió durante su estadía por acá, por Lambaré, como Así párroco. es. Bueno, y la gente verdaderamente se mueve en la medida en que se le entusiasma y se le da lugar, ¿verdad? Sí. Eso es lo lindo. Y bueno, así entonces estamos viendo un poco los animadores, porque toda comunidad nosotros sabemos que funciona en la medida en que las familias y sus integrantes, porque nosotros también somos pasajeros, ¿verdad? Los sacerdotes vamos pasando, Sí. existen los cambios, vienen otros, y cada uno también tiene su estilo, tiene su esquema, tiene su organización. Y si los laicos no están bien formados, y si los laicos no tienen esa fuerza, así como ustedes, ¿verdad?, lo han demostrado y lo siguen demostrando en sus comunidades, que tienen una vida impresionante, que a mí siempre me ha llamado la atención. Es gracias, ¿verdad?, a ese espíritu y a ese deseo de trabajar. Bueno, Cecilia, vamos a comenzar contigo. Queremos que dejes un mensaje para la comunidad, un mensaje también para las otras personas. Así es que desde San Antonio de Padua vamos a escuchar un poco este mensaje que nos podés dejar, Cecilia, hoy, cuando tantas otras personas que también trabajan en sus comunidades se comprometen, pero con las experiencias que tenemos nos ayudan también tal vez a dar un granito más de arena a la formación del reino de Dios. Y este mensaje yo creo para toda la comunidad, que tomemos nuestra capilla o nuestro templo como una segunda casa, que esa casa necesita de mantención, necesita también, así como en nuestros hogares se necesita pagar la luz, el agua, todo, que colaboren también en cualquier forma, porque dar unas horas de su tiempo también tiene su precio. Entonces, para ver un poco como segundo hogar nuestro templo, que nos corresponde en cada comunidad. Qué lindo eso, verdaderamente, cuando uno lo siente dentro de su comunidad. Y vos, Carmen, ¿qué mensaje querrías dejar hoy también a la comunidad de Santa Elena, verdad? Para que podamos un poco también así conocer qué es esa comunidad de Santa Elena, siempre dinámica y con ese deseo de hacer algo positivo también por el barrio. Sí, y bueno, antes que nada agradecerle a toda la familia de Santa Elena que sigue colaborando con nosotros para que nuestra humilde capilla sea ahora una maravilla, porque realmente hoy día está más linda que nunca. Inclusive personas de otras comunidades nos están diciendo que bastante cambió nuestra capilla, y todo eso gracias a la buena voluntad de los miembros de nuestra capilla Santa Elena. Pero también no quiero dejar pasar esta oportunidad, instarle también un poco a todas aquellas personas que formamos parte de la parroquia Virgen de la Merced, ¿verdad?, para que ayude también un poco a nuestra parroquia. Está pasando por momentos difíciles económicamente, y esa comunidad es muy grande y son muy pocas las personas que están ayudando actualmente. Esto lo digo con propiedad porque sabemos lo que está pasando en esa comunidad de Virgen de la Merced, y no es justo, siendo una parroquia, que estén pasando por esta situación económica. Y hoy es la kermés de nuestra parroquia. A partir de las 17 horas, tanto invitados para ir a participar y de esta forma ayudar a la parroquia Virgen de la Merced y a nuestro cura párroco, el padre Edgar Garay. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias entonces, que ustedes nos cuentan un poco de esa experiencia y sobre todo de ese compromiso que tienen dentro de su comunidad, dentro de su parroquia también. Y nosotros, queridos amigos, como siempre a través de Ñande Upe Cue Poré, les dejamos la bendición del Señor para que nos animemos, nos fortalezcamos también en este camino de nuestra fe. Y como nos decía la señora Cecilia y también la señora Carmen,
que cada uno de nosotros estemos bien comprometidos en la construcción del reino de Dios. Como decimos nosotros con esa famosa frase después de la dictadura dentro de la iglesia, decíamos, pe Paraguay y potaba, ñande mante yayapota, ¿verdad? Eso es lo que decíamos siempre y así podemos aplicar a cada una de nuestras realidades. Pe parroquia y potaba, ñande parroquia no cuera mante la yayapota. Sí. Y así también, pe capilla ñande yayapota, ñande mante yayapota, la ñande capilla, añamos eñoida veñande yara alleva, el reino de Dios dentro de nuestra comunidad. Y les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos despedimos hasta la próxima con más. Ñande Upukwe Pupore.